les vamos a dar un panorama general de cómo fue que surgió tal cual lo que es la medicina del trabajo como una especialidad, cuáles fueron los motivos que hicieron que esto surgiera y al final también les vamos a dar un tanto de contexto de cómo es en México lo que es la medicina del trabajo y cómo surgió y los avances que se han tenido. Bueno, como les comentaba, para hablar de la medicina del trabajo, pues es necesario saber cómo inició y obviamente nace de pues la necesidad de los problemas que se vieron a lo largo de la historia. Esta preocupación de la medicina por la salud inició a comienzos del siglo XV y esto por los trabajadores de las comarcas mineras, en donde se estaban observando diferentes enfermedades que surgían constantemente. Entonces, esto inició la preocupación tal cual de lo que era una patología laboral y de aquí surgieron varios escritos, de los que también les especificaremos un poco más adelante, que dieron pie a que se estudiara más y que se tomara o que la medicina del trabajo tuviera más foco de atención. Aun cuando esto inició en el siglo XV, fue hasta a finales del siglo XIX o comienzos del siglo XX, cuando se estableció tal cual lo que es la medicina del trabajo como una actividad profesional ya especializada. Este proceso de convertirlo tal cual en lo que era una profesión, pues necesitó de muchísimos factores que influyeran en esto, y hay dos específicamente muy importantes. El primero que mencionaba era el reformismo social, y más fuertemente también lo que era el paternalismo empresarial, de lo que básicamente aquí podemos rescatar que cuando se veían este tipo de enfermedades o de afecciones, porque también podían ser accidentes en los trabajadores, a expensas de lo que era el paternalismo empresarial, surgieron varias iniciativas, como eran las compensaciones por accidentes y enfermedades de cada profesión, y estas compensaciones dieron pie a iniciar lo que era la ciencia del trabajo, que lo que produjo fue la organización científica del trabajo y lo que fue el refinamiento de organizaciones científicas del trabajo, pero que también tomaban en cuenta no solo lo que era la medicina general, sino muchísimas otras ramas de la misma medicina que servían o que englobaban lo que era la medicina del trabajo, como podía ser la medicina toxicológica, que también les hablaremos un poquito más adelante de tal cual como surgió, pero pues esta era súper importante porque entonces aquí iniciamos con lo que era la preocupación principal, que fueron las enfermedades de los mineros. También hablaremos, por ejemplo, que la medicina del trabajo englobaba pues también todo lo microbiológico e incluso, como les comentaba, según el riesgo de cada trabajo, también me metía a lo que era la medicina en traumatología. Pero bueno, ahora sí hablando tal cual de cómo inició la patología laboral, las primeras morbi-metallici, que básicamente son las primeras enfermedades que son derivadas de metales, se describieron en los comienzos de la Edad Moderna por Ulrich Elmbosch en un manuscrito que él publicó en el que explicaba tal cual los efectos nocivos del trabajo de muchos mineros y también es que no solamente se centró tal cual, o sea, como inició la preocupación tal cual por lo que eran los mineros. Sin embargo, aquí también hablaba un tanto del estrés laboral que podía ocasionar esto o que podía exacerbar esto. Más adelante, otros autores como fue George Agrícola, también, bueno, publicaron otros manuscritos o tratados de minería, pero aquí prestaba más atención, no como el anterior que involucraba a los dos, tanto el estrés laboral como las enfermedades, sino que básicamente se metía en las enfermedades y se centraba sobre todo en lo que era los accidentes traumáticos y en las enfermedades respiratorias entre la población minera. Y esto los dio en su tratado que se llamó Sobre la epidemia de los mineros y otras enfermedades de las minas. Más adelante, con toda esta atención que se le dio a la actividad minera, pues se establecieron diferentes vínculos entre lo que era la práctica médica y quirúrgica con situaciones tal cual, pues laborales. Y fue aquí cuando aparecieron los primeros fondos de compensación para casos de accidentes, enfermedades o muertes
gestionados, o bueno, en su momento fueron gestionados a través de hermandades mineras. Como les digo, que hay que tomar muy en cuenta que todo esto inició por las enfermedades que se podían ver en los mineros. Y bueno, en los territorios castellanos, desde mediados del siglo XVI, hubo una suspensión en donde de hasta 3 años del trabajo por las condiciones en las que estos trabajaban. Y por esta suspensión y como con ya todo lo estudiado, lo que inició fue que les mejoraron las condiciones en las que trabajaban después de esta suspensión tan larga. Y aquí es muy importante este punto de los territorios castellanos, porque aquí fue cuando por primera vez se vio que estos trabajadores, al regresar al trabajo después de la suspensión, contaban con un médico y con un barbero asalariado. Y también, muy importante, empezaban a contar con lo que eran suministros gratuitos de medicinas y alimento para trabajadores libres y forzados, porque recordemos que en las minas no solamente trabajaban obviamente aquellos asalariados, sino que también había muchos reclusos que estaban cumpliendo condena dentro de lo que eran las minas. Algo que me pareció muy curioso en esta parte es que si bien ya nos habla de que contaban con un servicio médico o incluso de enfermería para su asistencia, la enfermedad en este tiempo, sobre todo en las minas, se consideraba inevitable. Entonces, su único tratamiento consistía en dejar de ir, en que el trabajador dejara de ir tal cual a la mina durante una temporada. Pero esto solamente en aquellos trabajadores que eran pues como voluntarios, porque como les digo, aquellos presos que cumplían condena en la mina, pues no tenían de otra que seguir yendo aún cuando se enfermaban. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que nos estaba hablando mi compañera Aris. Eh, Vamos a comenzar con la consolidación de una tradición que se llama, pues, bueno, se llamaba medicina para pobres. Y esto, bueno, este nombre se debía porque pues toda la producción que había, tanto artesanal como manufacturera en toda la industria, estaba realmente asociada a muchos daños para la salud. Y la única respuesta social que se tenía para este acontecimiento o para estos daños a la salud era que se estaba dando como caritativamente atención a los enfermos, pero no había realmente algo que estableciera la importancia de la atención o de la medicina laboral. En 1970 aparece el Tratado de las Enfermedades de los Artesanos por Bernardino Ramazzini. Pues se consideraba pues como el libro iniciador de la tradición científica de la higiene y la medicina del trabajo. Pues analizaba los riesgos derivados de la práctica de cada uno de los trabajos que se realizaban y que provocaban enfermedades. Y también mencionaba las medidas de prevención que podían tenerse ante este tipo de patologías. Eh, y también mencionaba que pues este libro realmente no era como habitual, o lo que tenía escrito era como habitual para su época, pero aquí hay algo importante y es con el autor, y es que la metodología que él utilizó fue empírica de observación, y esto le hizo hacer un análisis o una comparación de los efectos que tenía la patología y los modos de prevenirla. Los inspeccionó en personas y también consideró la experiencia de los trabajadores que realizaban ese trabajo para ver si había como una asociación, el hecho de si hacían bien o no su trabajo con las patologías que estaban presentando. Eh, Estas observaciones que él hizo lo ayudaron a distinguir entre las enfermedades causadas por el empleo y las enfermedades que tenían como otra etiología. Y también dentro de ellos se estableció pues el significado como económico de la salud, lo que implicaba la salud de los trabajadores dentro de la economía. Y bueno, ¿qué más? Bueno, también se mencionaban en su manuscrito
las condiciones de trabajo que se daban y la preocupación que realmente se tenía sobre los trabajadores que vivían en situaciones de pobreza, perdón, y que realmente eran pues nulos la preocupación que se tenía hacia ellos. Y bueno, el primer escenario industrial que tenemos es la acumulación de cambios sociales que fue un producto de la industrialización y esto llevó al desarrollo de una amplia actividad investigadora sobre las nuevas clases obreras que habían en distintos países. E inicialmente lo principal o el principal desarrollo de esta investigación fue bajo el argumento de la salud, el argumento sanitario. Posteriormente, uno de los primeros casos fue el de la investigación suscitada en Monarca. Esta pues se dio en Inglaterra y nos hablaba acerca de los repetidos brotes de fiebre prúrica que se estaban dando entre 1781 y 1784. Y esto se consideró hasta ese momento pues un padecimiento propio de instituciones cerradas, como las prisiones, los hospitales, navíos, e incluso también mencionaba que se asociaban con la guerra. Y bueno, esta fiebre prúrica se extendía entre poblaciones que estaban trabajando en la industria, y el informe que se desarrolló con respecto a esto mencionaba hasta 9 medidas para mejorar las condiciones del trabajo en la industria textil de Monarca. Esto fue como que el primer escenario donde ya se veía como una preocupación hacia la salud laboral. Y algunas de las condiciones para mejorar que se mencionaban eran la ventilación continua del lugar, la limpieza, la desinfección de las salas de trabajo, incluso también mencionaba la duración de los descansos y en ella se mencionaba por primera vez la supresión del trabajo infantil. Posteriormente tenemos a otro autor importante que es Philippe Patissier. En 1822, se encargó, o bueno, lo que él escribía, se encargaba de hacer una reclamación eh, para que pudieran como recopilar todas las estadísticas de mortalidad específicas por cada trabajo que se desarrollaba. Nos hablaba también acerca de la prohibición de los oficios peligrosos, o en su caso, si no podía como prohibirse los oficios peligrosos, dejarlos exclusivamente para personas que ya estaban condenadas a la muerte. También mencionaba mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y el establecimiento de compensaciones económicas para cuando los trabajadores tenían algún accidente o los trabajadores ya iban a jubilarse. Posteriormente tenemos a Charles Turner, que pues él fue un cirujano que se encargaba como de comparar las estadísticas igual de la mortalidad entre los casos como de los lugares que se habían industrializado y los lugares que seguían como rurales, por así decirlos, y encontró que había profesiones y oficios que todavía tenían como una desventaja bastante notoria con respecto pues a los servicios que se prestaban para los empleados. Estamos hablando de que pues la diferencia era muy notoria entre los que ya vivían como en una ciudad industrializada y los que seguían viviendo en zonas rurales. Después tenemos a Pedro Felipe, me parece que se llama, sí, Pedro Felipe, y él realizó un folleto titulado Higiene Industrial, que decía que el balance global del proceso industrializador era negativo, porque pues no estaba realmente considerando la salud de los empleados, y lo que él decía es que debía rechazarse toda esta situación. Y él decía esto bajo el lema, no queremos nuestra patria, no queremos en nuestra patria esas riquezas.
Y después tenemos a Juan Giné, que en ese mismo año de 1871 hizo una llamada de atención que incluía la implantación de una higiene del trabajo. Este llamado que él hizo hablaba acerca de que se debía aconsejar sobre medios más, como un medio más de mejores condiciones más bien para los trabajadores y para toda la parte de las personas que trabajaban en la producción industrial. También después tenemos a Joaquín Font, que realizó un título llamado Consideraciones sobre inconvenientes que irrogan a la salud de los jornaleros y a la pública de Barcelona en las fábricas, en especial las de vapor. Y también a Joaquín Salrich, que hizo también un escrito llamado Higiene del Tejedor, que estos dos se centraban más bien se encargaban en moralizar y regular toda la parte del espacio en el que trabajaban las personas que manufacturaban algo. Y bueno, principalmente hablaba acerca de que mostraron un conocimiento o una preocupación muy personal y ellos provocaron principalmente que sus estudios se centraran en los aspectos clínicos y que se dieran a conocer más sobre todas las patologías que se estaban presentando a causa de todas estas exposiciones que tenían a minerales, a metales, a sustancias tóxicas, etcétera, de las cuales pues nos va a hablar Aris en la siguiente diapositiva. Bueno, entonces les comentaba yo hace ratito, y igual como nos comentó Yuli, que surgió lo que era la ciencia de los venenos, en donde nos explicaban básicamente todas esas sustancias o elementos que podían ser nocivos para la salud de los trabajadores. Esta ciencia de los venenos surgió de la incorporación al campo médico-legal de lo que era la química moderna y la metodología experimental tal cual. El personaje más destacado dentro de esta ciencia de los venenos sería Mateo Orfila, quien escribió un tratado que se llamaba el Tratado de los Venenos o Toxicología General, que no solamente fue utilizado en lo que era medicina del trabajo, sino que también sirvió mucho para medicina legal. Y en este tratado demostraba, entre otras cosas, que los tóxicos podían ser absorbidos completamente en el cuerpo de la víctima o el enfermo y que la difusión de los tóxicos se realizaba a través del sistema circulatorio, porque cabe destacar que en estos momentos, como algunos de los tóxicos daban cierto signos o síntomas neurológicos, se creía que la difusión tal cual de los síntomas, bueno, perdón, de los tóxicos eran a través del sistema nervioso, pero él demostró que no, que era a través del sistema circulatorio, aunque muchos de estos tóxicos podían afectar a lo que era el sistema nervioso. También más adelante surgieron dentro de los mismos tratados de los venenos más autores que no solamente nos hablaban del el riesgo tal cual de los materiales, sino de la fabricación, o sea, que no que pudieran ser que los trabajadores no solamente se enfermaran por el hecho de estar expuestos a este material, sino también al proceso de producción de estos, porque muchos de estos tipos de materiales podían no ser nocivos para la salud si solamente se mantenían en contacto con ello, pero todo el proceso que llevaban para poder llegar a cierto material era lo que se conocía como lo nocivo. Y bueno, dentro de este panorama, pues fueron básicamente los inicios, pero ahora les voy a hablar un tanto de cómo fue el panorama general, pero internacional. Y pues para hablar de esto, pues hay que conocer tal cual cuáles fueron las vías empleadas
para poder difundir lo que era esta información, que la verdad es que fueron muchísimas, que se podía decir desde el contacto de persona a persona entre varios expertos que podían hablar sobre el tema, pero también de la realización de diferentes congresos, que estos son los importantes porque a partir de estos congresos fueron que se crearon diferentes comités para la salud de los trabajadores, que dio pues ya muchísimo más pie a que se hablara más sobre el tema y que obviamente surgieran más dudas y se le hiciera o se le diera muchísima más atención a lo que era la medicina del trabajo. La primera que tiene mucho peso porque de aquí surgieron varios cambios y que leí que era un evento sumamente importante es el caso de los túneles alpinos que se dieron entre Italia y Suiza, ya que en estos puentes, en el momento en el que se estaban construyendo, se produjo muchísima pérdida de vida humana por una enfermedad que es la anquilostomiasis. Y pues a causa de todas estas muertes que trajo consigo, en Italia surgieron muchísimos movimientos para el estudio y la prevención de las enfermedades del trabajo. Durante estos movimientos que surgieron a raíz de lo que fue la construcción de los túneles, se aprovechó dentro de la misma Italia la celebración de una exposición que había en ese momento que era internacional para poder pedir o convocar a lo que era un Congreso Internacional de Enfermedades del Trabajo, del que más adelante pues surgiría lo que es la Comisión Internacional Permanente para el Estudio de las Enfermedades Profesionales. A partir del primer congreso se celebraron varios más, 2, 3 me parece, pero después dejaron de celebrarse a causa de lo que fue la guerra y hasta 1926, entre 1926 y 1927, que junto con el Comité Internacional para el Estudio de los Accidentes del Trabajo, se retomaron estos congresos y entonces se les volvió a dar tal cual la importancia que merecían. Otra institución paralela que surgió y que también es importante mencionarla porque es importante porque esta surgió tras los acuerdos de paz de Versalles. Entonces, también es muy importante. Y bueno, esta sección que se creó a partir de aquí fue la sección de higiene del trabajo que se creó en la Organización Internacional del Trabajo, que de hecho, un dato interesante de aquí es que se menciona que es la única institución de las que surgieron después de la paz de Versalles que sobrevivió a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y esta misma institución pues ha generado muchísimas más aportaciones para las mejoras del bienestar obrero en términos de que pues ya ajustan tal cual lo que son lineamientos para las jornadas, los horarios, también hablando sobre tal cual el trabajo infantil y sobre todo pues la manipulación de materiales peligrosos para que los trabajadores, si es que es necesario que estén manipulando estos, pues se trabajen en condiciones óptimas para evitar poner en riesgo su salud. Y bueno, ahora vamos a continuar con la parte de la medicina laboral en México. Aquí es donde empezamos a relacionar lo que vimos anteriormente, en donde se mencionaba que a partir del texto de Bernardino Ramazzini, que ya lo habíamos mencionado, que nos habla acerca de la salud de los trabajadores, se estableció una relación entre las enfermedades que aparecen como consecuencia de las actividades laborales y esta relación estaba pues relacionada con las diversas divisiones que había en cuanto a trabajos, los masajistas, los mineros, los químicos, los alfareros, etc. A finales del siglo XIX se identificó la necesidad de atender a los trabajadores de las fábricas y de la industria, por lo que se inició pues la seguridad social hasta ese momento. Y bueno, durante la Primera Guerra Mundial se estableció como principio impedir que los trabajadores de las fábricas dejaran de laborar. Esto pues, porque se observó que era un factor decisivo para la victoria, porque pues producían el armamento para acabar con el enemigo. Y bueno, un acontecimiento también importante es que en Latinoamérica, alrededor de los años 20 del siglo XX, se iniciaron movimientos populares en pro de atender las demandas de la salud de los trabajadores.
Y bueno, otra cosa importante por mencionar es que el artículo 27 de la Constitución de México se convirtió en un ícono global de legislación sobre seguridad laboral, porque obliga a los patrones a mejorar las condiciones de salud de los trabajadores y permite que los trabajadores sean atendidos de manera oportuna. Y aquí en México, desde el siglo XVII, se establecieron medidas eh, en las leyes de los reinos de Indias, por los cuales los patrones que eran dueños de minas, y también se mencionaban los ingenios azucareros, estos dos principalmente estaban obligados a mantener un hospital al lado de sus instalaciones laborales. Y bueno, existen antecedentes de fábricas o de negocios que impulsaron medidas para evitar que sus trabajadores se enfermaran o dejaran de laborar por los inconvenientes del clima o los riesgos del trabajo, especialmente pues de las actividades que ellos realizaban. Y uno de estos ejemplos que se mencionaba fueron los ferrocarriles de México, que en 1888 ya tenía un sistema de atención tanto para los pasajeros como para los trabajadores. Y pues, sistema de ferrocarriles estaba caracterizado por tener una red donde había puestos como de socorro en las estaciones intermedias. Esto especialmente cuando los trayectos eran largos. Y algo importante también es que pues estas estaciones de atención, bueno, estas estaciones de atención después en la Revolución se utilizaron también para brindar atención a los soldados que estaban en combate. Y posteriormente, en 1948, surgió una corriente médica que ya era formal, estaba encabezada por el doctor Jorge Fernández, que es conocido como el pionero de la medicina laboral en México. Él fue nombrado médico de puesto de fábrica del IMSS, y en 1968, como parte de un acuerdo entre la UNAM y el IMSS, se iniciaron los cursos de especialidad de medicina del trabajo. Tenemos ahora el concepto laboral en el porfiriato. Como sabemos, pues México en algún punto surgió como una potencia minera y especialmente fue reconocido por la producción de plata. Y al conocerse esto a nivel mundial, pues esta riqueza que nosotros teníamos despertó el interés de los inversionistas extranjeros. Y sin embargo, la llegada pues, de estos nuevos dueños que eran de compañías extranjeras, principalmente ingleses y americanos, no cambió las condiciones laborales, pese a que ellos tenían pues realmente más información, como ya lo veíamos, sobre la importancia de la salud laboral. Bueno, como les decía, pues no habían cambiado sus condiciones. Ellos cumplían con una jornada laboral de 12 horas, eran contratados sin prestaciones, sus salarios eran de los más bajos. ¿Qué más? Bueno, esperaban también, bueno, más bien no esperaban, ellos sufrían ya malos tratos por parte de los capataces, y además se enfrentaban a discriminación cuando se trataba de empleados extranjeros. Y el 1 de junio de 1906, la empresa minera cananea decidieron protestar contra los malos tratos y las malas condiciones de trabajo en las que pues se encontraban laborando todos estos trabajadores, y convocaron a todos los mineros del país a una huelga general. Esto pues con el objetivo de obtener jornadas de trabajo más justas, un salario más equitativo, tanto para sus compañeros extranjeros como para ellos, y pidieron un incremento de 45 a 50 centavos por hora, así como que también buscaban modernización y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Eh, bueno, esto fue lo principal que ellos buscaban con su huelga. Después, posteriormente, con toda esta situación de las protestas, viene en 1916
en el que la legislación social le presentó más bien a Venustiano Carranza un proyecto de ley de accidentes, que sí se creó y viene en la fracción del artículo 123 constitucional, en la que pues establece un seguro de incapacidad que debe ser pagado por los patrones, em, o compañías, empresas o quien esté empleando, porque pues ellos tienen la responsabilidad de pagar los riesgos de trabajo según las cantidades y el riesgo que el trabajo represente. Posteriormente, y algo importante que también se mencionaba, es acerca del Hospital Real del Monte de Pachuca, que entre septiembre y diciembre de 1906, una empresa norteamericana, que era minera, precisamente, adquirió este hospital y empieza a establecer servicios médicos ya modernos, bien provisionados, consigue que pues la atención a los enfermos sea oportuna y además, aparte, lo que ellos hacían es como lo que se hace actualmente, para solventar la parte de los gastos, pues la empresa aplicó a los empleados, a cualquier persona que fuera partícipe de ella, un descuento del 2 al 4% según pues requirieran los casos, una, una cuota especial de 5 centavos por cada individuo para poder construir este hospital. Y el personal con el que se contaba en este hospital eran cirujanos, bueno, un cirujano en jefe, dos cirujanos ayudantes, una enfermera en jefe, cinco enfermeras, un boticario y además otra cosa importante es que la compañía invirtió en la salud de sus trabajadores y construyó una unidad médico-quirúrgica que estaba integrada por dos grandes salas, que tenía pues en total un total de 48 camas como capacidad y era, o sea, un hospital realmente novedoso porque ya contaban con radiología, sala de curaciones, sala de rehabilitación, etcétera. Entonces, realmente como que este hospital fue el primero equipado y que realmente esta empresa minera se encargó totalmente de preocuparse de verdad por la salud de los empleados. Y yo creo que eso sería básicamente todo de nuestra presentación. ¿Y ese pelón?
Aris, ¿me pasas de nuevo el hospedador a mí, por favor? Ah, y si alguien quiere participar, puede subir sus manitas. Si no, ya pasamos al siguiente tema. ¿Vas a ir anotando tú, Kelly? Siguiente. Siguiente tema. Sí, voy a pasar. También voy a estar anotando yo por si se nos pasa el toque. Yo había leído algo, creo que no entra mucho aquí en esta parte, pero en cuanto a algunos de los parteaguas que comenzaron a hacer todo este movimiento en torno a las cuestiones laborales fue la explotación infantil, porque antes decía que era muy, muy común la pérdida de todas estas vidas infantiles y que realmente no hacían más allá de reemplazar el lugar de quienes los estaban ocupando. Y México fue uno de esos países donde hubo bastante explotación laboral en los niños hasta que se constitucionó esto no me acuerdo. Creo ¿Con que un qué artículo presidente fue 123. Santa María? Ya no recuerdo, nomás lo estaba leyendo así Porque rápido. tu compañera mencionó y de hecho ese presidente a él le tocó cambiar, pero esto viene desde muchos años antes, desde las mineras, porque metían a niños, Ajá. desde Sócrates está lo de la medicina laboral, y desde ahí empezaban a encontrar enfermedades obscuras, que pues eran el cáncer, que encontraban problemas respiratorios, y ya fue hasta mediados de 1700 cuando ya se empezó a revisar realmente lo que era la medicina laboral. Y así fue ocurriendo casi cada decenio, cada 5 años iba cambiando. Pero esa la explotación laboral fue cuando metían a los niños o los ponían a trabajar desde los 8, 9 años, 7 años, pues también tenían que cooperar para la comida, ¿no? Pero sí era una explotación tremenda. Y eso Ajá, también fue las mineras. me parecía que era como alrededor entre el periodo de 1910 a 1930, más o menos por ese periodo fue cuando se estableció esto lo del artículo, creo que es el Porfirio Díaz, 123. Porfirio Díaz, ¿cuándo gobernó? Ah. Ay, te agarré. Es que eso fue Fue ahí más o menos, ¿no? Por ese tiempo. Ajá, desde 1780, 1800, y así se ha ido dando esto. Y aparte, otra cosa que mencionaban sus compañeros, es que la historia de la medicina del trabajo se basa en eso, en qué ha pasado, cuáles han sido los cambios. En Pachuca fue lo de los cambios, pero en lo que es en Puebla, en Río Frío, fue por eso la revolución también, porque la gente también ya estaba molesta. Y pues no les pagaban más a personas extranjeras que los que trabajaban aquí. Pues es muy bonita la historia, pero hay que ver qué nos va a convenir a nosotros. Nosotros como mexicanos y ustedes que van a entrar a hacer un internado, pues vamos a ver cuánto les van a dar y en qué hospital les van a dar. ¿Les dan alguna pequeña comisioncita o una pequeña gratificación en lo que es el ISSSTE y el IMSS? Y en el departamento más, pero lo que es en el hospital militar y en otros no les da nada, ¿eh? Bueno, pues esa es la breve historia que nos comentaron sus compañeros, que les faltó más todavía. Kelly, tienes levantada la manita. ¿Qué quieres decir, Sí, Kelly? solamente iba a contar también parte de la historia, que por ejemplo, yo vi que uno de los precedentes para el artículo 123 de la Constitución de 1917 viene de parte de las ideas de los hermanos Flores Magón, que ellos hablaban o ya empezaban a hablar acerca de eso, de los derechos laborales, de prohibir que menores de 14 años trabajaran, de que las jornadas de trabajo fueran moduladas, de que se pagaran indemnizaciones en caso de accidentes de trabajo y que pues todo eso fue el parteaguas para que ya estuviera en la Constitución. Muy bien. Cárdenas, Kelly, ¿verdad? Sí. Yo ya estoy poniendo aquí, por ya no te encuentro, fíjate. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Margarita Sánchez Yescas. Sí, bueno, yo también había leído que a partir del Tratado de Versalles que se estableció en 1919, nace la denominada etapa social de la medicina laboral y va a establecer en su fracción 13ª los principios que posteriormente van a regir a esta organización.
Sin embargo, a partir de 1950, a través de su comité mixto, va a fijar los objetivos de la medicina laboral como la promoción y conservación de la salud de los trabajadores, prevención de accidentes, protección de los trabajadores de riesgos laborales y colocar y conservar al trabajador en un ambiente apto. Y de ahí empiezan a dar todo lo que son los cambios al artículo 123 y de diferentes leyes que van a emanar de la misma. Y son diferentes leyes y artículos y apartados, que son muchísimos, pero vamos a ir poco a poco viéndolo. Muy bien. Entonces, pues, con esto ya vimos la historia de la medicina laboral. Nos vamos al campo de acción para el médico de empresa. Este campo de acción de médico de empresas pues, ha sido hace poco tiempo, casi en 1953, 57, por ahí ya se empezó a dar. Pero un médico de empresa, pues es el que lleva toda la salud de una empresa. Y miren que son bien cotizados, ¿eh? Y eso nos los va a platicar Velasco Linares Seltzin y Alicia Pérez Rojas. ¿Ya ven mi pantalla, compañeros? Sí. Sí, ya la vemos. Muchas gracias, Kelly. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Pues nosotros somos el siguiente equipo, somos el equipo 2, estamos conformados por Pérez Rojas, Alicia Karina y su servidora Velasco Linares Elsin. Nosotros vamos a hablarles un poco del campo de acción para el médico de empresa. ¿Me puedes pasar a la que sigue, por favor, Kelly? Pues primero que nada, para adentrarnos un poco más en el tema, tenemos que tener en cuenta qué es la medicina del trabajo. Como lo comentaba el doc, respectivamente, esta definición la establece la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud en 1950 y la describen como la especialidad médica que actuando de forma aislada o comunitaria, estudia los medios preventivos para conseguir el más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores en relación con la capacidad de estos, tomando en cuenta las características y factores de riesgo de su trabajo, tanto en el ambiente laboral y la influencia de este en su entorno, así como promover los medios de diagnóstico, adaptación, tratamiento, rehabilitación y calificación de la patología producida según el trabajo en el cual se desarrollan. Otro punto importante aquí y que debemos de tomar en cuenta es el concepto de salud ocupacional. Este surgió después, en 1994, y fue definido por la Organización Panamericana de la Salud como aquella actividad, pero en este caso va a ser multidisciplinaria, que va a estar encargada de proteger y promover a la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de las enfermedades, accidentes y eliminación de factores y condiciones que ponen en peligro su salud debido a su trabajo respectivamente. Entonces tenemos que tener en cuenta en esta diapositiva cuál es la gran diferencia entre medicina del trabajo y la salud ocupacional. En resumidas cuentas, podemos mencionar que la medicina del trabajo, pues es aquella rama que la ejerce un médico, a diferencia de la salud ocupacional, que puede ser ejercida por otras personas de otras áreas de la salud, como lo son los médicos, enfermeras, psicólogos, higienistas, trabajadores sociales, etcétera. Es decir, es un trabajo comunitario, multidisciplinario, más que nada. También cabe mencionar, como lo va a hacer mención mi compañera más adelante, cuáles son las funciones de un profesional en la medicina del trabajo. Sus principales fines pues van a ser la prevención del riesgo, el estudio de la patología del origen laboral y el estudio de la valoración pericial. Estos tres grandes variantes se los van a mencionar a continuación. La que sigue, por favor. Bueno, aquí en esta diapositiva pues tenemos el campo de acción del médico en
medicina del trabajo, el cual va a estar capacitado para desarrollar su actividad laboral en cualquiera de los siguientes ámbitos, ya sea de forma aislada o de forma conjunta. En primer lugar, pues tenemos que el médico puede ejercer en servicios de prevención de riesgos laborales en sus distintas acepciones. También puede ejercer en servicios, unidades o institutos de salud de las administraciones públicas y de otras entidades con competencias en la materia que realizan funciones de epidemiología, prevención y promoción de la salud laboral. Como se los mencionaba, son las 3 variantes que siempre va a manejar el médico del trabajo. Otro lugar de empleo pueden ser centros de docencia e investigación de medicina del trabajo y la salud laboral. También cabe mencionar que pueden ejercer en servicios médicos específicamente relacionados con un medio laboral concreto. Un claro ejemplo podría ser la medicina aeroespacial o la medicina subacuática, etc. También en equipos de valoración de incapacidades y servicios de salud medioambiental. Aquí cabe reconocer que el médico especialista de medicina del trabajo va a adquirir destrezas y habilidades durante su formación para resolver problemas en el campo operativo en el cual se encuentre trabajando y que su perfil, pues aparte de todo esto, se va a nutrir de una gran cantidad de ciencias no médicas que aparte pues de dominar, pues las tiene que ejercer principalmente. Después pasar a la que sigue. Y bueno, ya entrando un poco a las funciones, gracias, del médico del trabajo, pues tenemos que se dividen en 5 grandes pilares. Los principales es la promoción de la salud, la prevención, vigilancia, asistencia y pericial. Dentro de la promoción son las actividades que van a establecerse para mejorar el nivel de salud de los trabajadores, con intervenciones destinadas a capacitarlos sobre los riesgos que hay en su trabajo, a la prevención. Sí, creo que tienes un micrófono abierto. Creo que ya. Y también pues incrementar el control sobre su salud y mejorarla, haciendo también énfasis en los riesgos laborales como extralaborales. Esta área va muy de la mano, sobre todo con la prevención. En la prevención, pues es todo todas las acciones destinadas para reducir o eliminar los riesgos laborales con intervenciones colectivas y personales. También hablaba de que dentro de la prevención el médico de trabajo pues tiene la obligación de realizar estudios epidemiológicos para de esta manera poder realizar un plan de trabajo en la promoción y en la prevención oportuna, detectando los principales riesgos del trabajo dentro del área donde se esté trabajando, el cómo poder reducirlos, a cuánto se está afectando, y también puede estar de la mano con la Secretaría de Salud para también con ellos estar en constante comunicación y a su vez retroalimentar todas las medidas que tengan de prevención. Ahora está la vigilancia. Estas van a ser las actividades con el objetivo de la detección precoz de alteraciones de la salud, principalmente relacionadas con el trabajo, mediante procedimientos de recogida sistémica, que son estudios epidemiológicos y análisis de la información. En la asistencia, pues va a ser todo lo que es el manejo clínico de las enfermedades laborales, principalmente relacionadas a las condiciones de trabajo. Dentro de Se te fue tu audio. Es que creo que está teniendo problemas de conexión, doctor. Déjeme ver si se recupera, si no continúo yo con la exposición. Muy bien, Celsin. Bueno, estaba mencionando el último punto mi compañera Alicia, que una de las últimas funciones que acaba de mencionar y más importante, pues la función en el área pericial. El médico especialista en medicina de trabajo
pues tiene que estar capacitado para esta área, en el cual va a desarrollar funciones como la evaluación de las condiciones físicas del trabajador antes de su incorporación al puesto de trabajo. También se debe de hacer una valoración del daño corporal tras un accidente o una enfermedad causada en el mismo trabajo. También debe de capacitarlos para un adecuado uso de conocimientos y técnicas propias para la valoración del daño corporal al fin de adaptar a la persona al trabajo. También se encarga en esta área principalmente de la detección y valoración de los estados biológicos o de enfermedad que puedan requerir cambios ya sea temporales o permanentes en las condiciones del trabajo. Eso es correcto porque puede ser total y permanente el daño. Si es total, pues se puede rehabilitar, pero si es permanente ya no, entonces puede caer lo que es una indemnización o pensión, o lo pensionan o lo jubilan, pero cuando lo pensionan por alguna enfermedad les quitan muchísimo dinero, pero cuando se jubilan por edad, aunque tengan cuestiones médicas, pues les dan el 100% de su salario. O sea, hay que ver estas dos formas, ¿no? Ustedes van a estar trabajando en ciertos centros de salud o lugares médicos, y ustedes desde que entran están asegurados. Cualquier cosa que les lleguen a tener o a pasar, la institución tiene la obligación de tratarlos, porque van a estar dando un servicio como médicos internos, pero ya son trabajadores no asalariados, pero sí van a tener que trabajar bastante. Muy bien, continúa, por favor. Sí. Bueno, esto es en resumidas cuentas las funciones principales que pues desarrolla el médico en esta área. Tenemos que tener en cuenta entonces que el médico encargado va a tener que tener conocimientos tanto en la prevención del riesgo, las patologías que van derivadas de acuerdo a cada trabajo, a cada área donde se desarrollen los empleados. También tenemos que tener en cuenta pues la valoración pericial, como la que les comentaba, la formación investigadora también en este punto es muy importante, y también tenemos que tener en cuenta que hay organizaciones tanto empresariales y sanitarias con el fin de gestionar con mayor calidad y eficacia a la salud en los trabajadores. No sé si hay algo más que agregar o gusten participar, porque eso sería en resumidas cuentas el campo de acción en el médico del trabajo. No, pues el médico tiene muchísimos campos de acción en todas las empresas. Imagínense en lo que hace el área textil, mineral, de minas, de la misma ganadería. Entonces, el médico laboral, el médico laborista, pues tiene un campo de acción inmenso, y de él dependen muchas cosas. De él va a depender si tienen algún daño o si se puede, que él va a determinar si se le sigue pagando o va a tener alguna incapacidad moderada, y cuántos días puede estar de incapacidad. Ahorita a ustedes no les ha tocado, pero los que tienen IMSS, que ya están trabajando, se darán cuenta que a veces va uno a la pensión y pues no les da nada, ni al ISSSTE o a la salubridad. Dicen, no, pues te regresas a trabajar, aunque tengas una mano mochada, pero te regresas a trabajar. Entonces existe el médico laboral, donde dice, no puede regresarse a trabajar porque le falta una mano. Y si le falta una mano, le falta cierto porcentaje. Si se quema, si se deshidrata, si tiene un traumatismo, si pierde la visión, cualquier daño que sufra, el médico laborista es el que va a determinar, y después de ahí se manda a una evaluación, tanto médica como legal, y se va a determinar si el daño es producido por el trabajo, y si es producido por el trabajo, les dan una incapacidad total y permanente. Pero si es producida por el trabajo y no le causa una lesión total y permanente, tiene que seguir trabajando. Fíjense las incongruencias de la vida. Alexis. Bueno, yo nada más quería participar con que depende mucho del giro de la empresa, lo que haga la empresa, por ejemplo, las pymes, ¿no? Que tienen hasta
250 empleados o que generan hasta 100 millones de pesos anuales. Muchas veces, no todas o la mayoría no tienen ese, sobre todo las más pequeñas no cuentan con servicios como medicina laboral dentro de la institución para hacer epidemiología dentro de la empresa. Igualmente las empresas agrícolas no tienen muchas veces el control, las más pequeñas no tienen el control, las empresas de minerales. Depende mucho, yo creo, de la empresa, el giro que tenga, qué tan grande sea, cómo sea manejada, porque así como vimos, bueno, ahorita estaba leyendo sus comentarios aquí en la clase de lo del SAT y eso, y tiene razón en algo, en algunas cosas mis compañeros, a veces ese conocimiento del manejo de finanzas, por ejemplo, no lo tenemos y tenemos que contratar a alguien que nos ayude, ¿no? Un contador, al igual las empresas, y lo mismo pasa con la medicina laboral. También se necesita de alguien que sepa, un médico laboral, que conozca de todo el reglamento, que sepa que, por ejemplo, un accidente fuera del trabajo en un trayecto que va de ida de punto A a punto B, donde está el trabajo, eso no cuenta como un accidente laboral. No, sí Así cuenta. No, así es. Sí cuenta, Alexis, Sí, sí, cuenta. desde que estás trabajando, desde que estás tú en alguna empresa, desde que sales de tu casa te tienen calculado el tiempo. Puede ser que tardes media hora, una hora en llegar a tu trabajo, pero desde ahí ya estás asegurado. Cualquier cosa que te pase en el trayecto o que no llegues, estás asegurado. Miren, esa yo no lo sabía. Yo ayer leí el reglamento del Seguro Social y decía que no contaba, pero bueno, ese es un dato. No, sí, sí Y- cuenta. El que no lo quieran aceptar es otra cosa, pero tú les dices, bueno, la persona vive, ¿qué te diré? En Morelos y se tiene que desplazar hasta el Distrito Federal, hasta el 1 de octubre, que está aquí por Politécnico. Pues todo ese trayecto está asegurado. Cualquier cosa ok, que le ok. pase. O sea, cualquier trayecto que tengas de tu casa al trabajo, estás asegurado. Pues son precisamente ese tipo de detalles, yo creo que en lo que tiene que ver un médico laboral, conocer todo ese tipo de detalles para poder darle seguridad a los trabajadores y garantizar su salud. Así es, Alexis. David, Sí, doctor. Perdón. No había encendido mi micrófono. Ajá, por ejemplo, en lo que decía Alexis de lo de que en la del seguro social se las hacen mucho de emoción, porque inclusive te hacen firmar dos tipos de como de cláusulas, una que tiene que ver en primera instancia con un accidente de tipo en el trayecto laboral, que ahí creo que lo habían cambiado a kilómetros o algo así. E inclusive pues ahorita mediante la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo, que es la Profedet, pues se pueden hacer ahí los lineamientos pertinentes en caso de que tuviéramos alguna duda. De hecho ahí pues prácticamente te dan una asesoría integral que consiste pues básicamente en las funciones de la medicina del trabajo, que son pues salvaguardar las condiciones mínimas requeridas para que alguien pueda elaborar adecuadamente. En ese sentido, pues también en ocasiones pues hacen acreedores a demandas algunas instituciones porque aparentemente suelen cumplir con los lineamientos que establecen las normas. Entonces dicen, pues yo voy a invertir cierto tipo de requerimientos, por ejemplo, para prevenir el estrés o para prevenir los accidentes de trabajo, pero en sí son cosas mínimas que en realidad no hacen la diferencia para lo que en verdad no tienen su funcionalidad bien establecida. Y es donde podemos actuar pues mediante las funcionalidades de la medicina del trabajo. sí, pero sí están asegurados, ¿eh? Y siempre se les menciona y se les dice, tú tienes derecho a, y desde que tú sales de tu casa hasta que llegas, y al revés, desde que sales del trabajo hasta que llegas a tu casa. Por eso es que ha habido tantas cosas, por ejemplo, con el pedazo del metro que se cayó, hay mucha gente que ya venía del trabajo y los tienen que indemnizar, sea no sea el departamento, sino la misma institución, y sí les tiene que pagar. Muy bien, David, gracias. Juan Jesús. Sí, yo les quiero comentar un caso, porque tienen mucha razón en que depende no solo de la persona, sino de la empresa, porque muchas veces ellos intentan como que buscar un huequito de donde sacar, bueno, cómo evitar pagar a los empleados. Por ejemplo, mi papá hace tiempo tuvo un accidente, entonces buscaban la manera como, incluso le decían, pues mira, no te atiendas en el seguro, te pagamos la clínica especializada que te operen allá. Entonces, quiera o no,
si hacía eso, él también incumplía en cuanto a la, bueno, no incumplía en la ley, pero sí, se perdía de ciertos beneficios. Por ejemplo, bueno, debido al accidente lo jubilaron y pues le indemnizaron, pero si él hubiera aceptado en tal caso de que, bueno, ok, está bien, dejo que me atiendan en una clínica particular, ellos se evadían de pagar ese seguro que tienen los obreros. Fíjate que no, porque inclusive ahora arrugan, perdón, subrogan los derechos, y una persona que, si la institución no tiene un especialista, te mandan a un hospital particular y lo paga el ISSSTE o el seguro. Pero aquí la cosa es que no pierden derechos, porque tiene que estar notificando. Dice, bueno, ya yo me lastimé la columna y me van a operar afuera, pero un médico especialista, pero tienen que estar notificando al ISSSTE que le están haciendo por fuera. La cosa es, como dicen por ahí, zafo y no pago, pero si mientras están notificando y llevan en la constancia médica de qué le hicieron, entra un tercero en discordia, donde el ISSSTE dice, bueno, voy a ver si es cierto, va y te revisa, van y ven qué están haciendo, y dicen, bueno, estoy inconforme, y sí les mantienen vigente su pensión. Claro que también ahí les quitan varias cosas, porque puede ser que les digan, bueno, pues te fuiste a otro lado y no te dimos el tiempo necesario y pues te vamos a descontar tiempo. Y es ahí donde pues pierde la gente y les quitan una cantidad. O sea, no alcanzan el 100%. O sea, esto se va a poner más interesante, más adelante van a ver. Gracias, Juan Jesús. Vanessa. Sí, yo quería comentar que en esos casos, como dice Juanito, a veces a las empresas les conviene más en cuestión económica pagar una atención por parte de un particular, porque les sale muchísimo más económico que pagar la indemnización por parte de lo que es el seguro, ya que ellos, o sea, tienen que pagar esas pólizas, y en el seguro es muchísimo más caro una póliza de incapacidad que si ellos lo atendieran por un particular. Entonces es por eso que muchas veces las empresas prefieren decirle al trabajador, sabes qué, atiéndete en particular y yo te pago todo, que por el mismo seguro. Sí, porque se van haciendo, pero no pierden sus derechos, nada más que hay que estar avisando y notificando. Bueno, gracias, Vanessa. Alondra, Nicole. Sí, esa parte que comentaba, Vane, bueno, desde la experiencia, cuando yo estuve trabajando en ADECO, en la mayoría de las empresas en donde sobre todo subrogan, por ejemplo, aquí tenemos a Saint-Gobain, los accidentes de trabajo los atienden en particulares por dos razones. Una es por la penalización que tienen en el seguro, porque es un riesgo de trabajo, y por la incapacidad. Y la otra es por las certificaciones, porque las empresas ganan cierto prestigio y también sus acciones incrementan sus costos cuando tienen un determinado número de días sin accidentes. Entonces, no sé si alguna vez han ido a una empresa, en las entradas hay unos letreros enormes donde dicen como cuántos días sin accidentes laborales llevan, y esos días les generan prestigio a las empresas. Entonces, el no reportar un accidente de trabajo al seguro les permite a ellos incrementar sus certificaciones. Por eso la empresa prefiere gastar en un servicio particular a que los trabajadores vayan y utilicen el servicio médico del IMSS, porque va a haber un reporte. Pues sí. Sí, así pasa, así, Alondra. Gracias. Juan Vega. Tío, perdón, Enrique Morales. Ibas, Enrique. Sí, Doc, gracias. Esto simplemente para responder a la duda de mi compañero Alexis, que, bueno, en la Ley Federal de Trabajo hay un artículo que realmente sí te respalda de que bueno, la empresa tiene que pagarte si te accidentas
de tu casa a tu trabajo y viceversa, del trabajo a tu casa. Pero ya no aplica si tú durante este trayecto estuviste en otro lugar, o sea, si no te transportaste directamente de tu casa a tu trabajo y viceversa. También otro punto importante es que las empresas, bueno, la Ley Federal de Trabajo también maneja estos artículos en el que pues te tienen que dar asistencia médica, rehabilitación, hospitalización, medicamentos, pero no especifica si tienen que ser por parte del seguro o particular. Así que las empresas, obviamente, pues ya dependiendo de ellas, te mandan a particular o te mandan al seguro, dependiendo con quién tengan convenio. Y que pues estas también, bueno, la ley federal maneja mucho tipo de cómo se tiene que indemnizar a los trabajadores, tanto si estos fueron por riesgos, torpezas o por parte de terceros. Sí, ahí sí entra otro tercero en discordia, que es algún médico que es el laborista y van a ver las causas por qué se ocasionó ese daño y determinan qué porcentaje o cómo sucedió. De Nada hecho, más. se manejan por número de salarios mínimos. Así es, así es. Muy bien, gracias, Enrique. Juan Vega, ¿qué te llamas? Ah, me quitó Juan Vega. Noemí Peláez. Ah, Juan Vega. Si quiere, Noemí primero, doctor. Sí, pero tu apellido es Vega. Vega Ramos. Porque no te tengo, fíjate, aquí no está, apareces en los grupos. De verdad, Sí, aparece hasta abajo, doctor. Ah, sí, estoy hasta el final casi. Hasta Juan José. Sí, Sí, doctor. es que no me pusieron apellidos y no me acordaba su apellido, perdón. Vega. Ok, entonces a ver, Noemí. Y de hecho, complementando lo que dice Quique, justamente a mi papá le pasó algo parecido, que no le querían, de hecho, ni justificar las faltas que tuvo posteriores a un accidente automovilístico, porque no iba como tal de mi casa al trabajo, sino que antes de eso fue a dejar a mi hermana porque rentaba cerca de su universidad y por eso no le querían hacer válido lo que es pues ese trayecto, porque no iba directamente de la casa. Solo quería comentar eso. No, pero sí lo sabe. Noemí Peláez, ¿qué te llamas? Porque es que es García Peláez. Ah, es García Peláez. Así es. Porque no te encuentro tampoco. Dije, ¿yo dónde estará? No, sí. Pero sí, ¿en qué grupo estás? Allá te encontré. Doctor, si quiere, le mando una lista con los nombres en orden alfabético. Sí, por favor, porque y como están en equipo, pues así los voy viendo. Bien, entonces nada más, la última que nos va a platicar es Diana Castillo. Luna nos va a comentar algo. Pues es que yo 2 puntos importantes que leí sobre esto es que, para empezar, pues este campo laboral de la medicina es multidisciplinario, porque pues nosotros como médicos no conocemos las bases de todo, entonces tenemos que trabajar en conjunto con otras áreas para poder pues tener un buen trabajo en cuanto a este campo laboral. Y otro es que también el campo va aplicado en exámenes de ingreso, de control y convenios y cosas así para pues poder tener como un control, por así decirlo. Y solamente eso. Es que todo depende de dónde trabajo y cuál sea el trabajo. Hay gente, por ejemplo, que trabaja en las petroquímicas. Ellos tienen que saber qué es lo qué gases causan daño, cómo se deben de proteger, qué máscaras deben de usar, qué guantes deben de usar. O sea, casi todo está protocolizado. Entonces, si no siguen las normas, pues están fuera de. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante, todavía faltan varios puntos. Y ya, Juan, ahora sí, perdóname. Sí, doctor, no se preocupe, gracias. Pues dentro de eso que estaba comentando usted ahorita, el último, que en diferentes empresas, dependiendo de la rama de la industria que sea, pues tienen diferentes enfermedades y como que se especializan así, enfocadas pues en las enfermedades que pueden surgir en estas empresas.
Y mi comentario iba en relación a que me llamó mucho la atención que nuestras compañeras hablaron de medicina aeroespacial y medicina submarina. Y pues a mí me llama mucho la atención estas porque son especialidades muy nuevas. De hecho, o sea, me informé un poco de estas especialidades y pues en México tienen poquito tiempo que han surgido. De hecho, la especialidad de medicina aeroespacial solo la tiene la Sedena, ya que pues es como una medicina del trabajo, pero enfocada a los pilotos aviadores, ya que, de hecho esto también lo mencionaron las compañeras, estas profesiones representan como situaciones de donde se fuerza mucho la fisiología de las personas, ya que pues nosotros no estamos acostumbrados a las grandes alturas o a las bajas profundidades. Y pues es como dice usted también, doctor, a lo largo de los años que vienen van a surgir como más especialidades relacionadas con la medicina del trabajo, ya que van a surgir profesiones pues diferentes en ambientes diferentes. Claro, y todo lleva un riesgo, todo llevan cualquier tipo de problemas. Y no sabemos los riesgos hasta que alguien nos dice, oye, pues estás mal. Ustedes como médicos internos van a estar en alto riesgo de salud cuando estén en un hospital o clínica, porque va a haber pabellones donde va a haber infectocontagiosos. Ahorita con esto de la pandemia, pues también es otro riesgo y les tienen que dar protección. ¿Y cuál es la protección que utilizamos ahorita? Que cubre nada más que estén con cubrebocas, sus máscaras, sus gorros y todo un completo equipo de protección. Pero realmente todo esto nos ayuda y no, porque apenas están realizando protocolos de investigación para ver qué es lo que nos protege, qué es lo que no nos va a dañar. A ustedes, por ejemplo, ustedes están entre los 22, 25 años, ¿ya los vacunaron? Sí. Ya. Primera dosis, nada más. Puras palancas, nada más, doc. Puras palancas, pero ya los vacunaron. Pero ahora la pregunta es, ¿esta vacuna les va a servir? Celsin. Pues esperemos que sí. Hasta que reciba mi segunda dosis, a lo mejor. Pero, no sé. ¿por qué esperamos que sí? ¿Qué te están inoculando? ¿Es una bacteria muerta o viva? Fíjense, si les pusieron una vacuna de un virus que es atenuado vivo o atenuado muerto, o cómo está eso. Y lo que estamos haciendo ahorita, lo que están haciendo ahorita a nivel mundial, es un protocolo de investigación con todo el grueso de las personas a nivel mundial. Y estamos viendo a ver qué va a suceder. Se supone que un virus, estos virus que están cambiando casi antes de las 24 horas, y pues el virus que nos pongan ahorita, quién sabe si va a ser el mismo. Entonces, pues hay que esperar nada más. Y todo eso conlleva a un riesgo de salud. Todo esto conlleva a una exposición a un accidente de trabajo. Ustedes van a estar en hospitales donde van a pasar cerca de los rayos X. Van a decir, llévate a este paciente corriendo para que le tomen una placa y ahí te quedas hasta que se la pongan. Y no, pues hay que dejarlo ir, que el técnico se la ponga, ¿no? Porque ahí son los médicos ortopedistas o que aplican los rayos X o resonancia magnética o algo así. Y todo eso lleva a diferentes riesgos para la salud, ¿verdad? Por ejemplo, un médico que esté tomando placas radiológicas, ¿saben ustedes cuánto tiempo tienen de vacaciones? ¿Saben ustedes cuánto le pagan a ese señor? Sé que tiene que tener 3 periodos, pero no me acuerdo de cuánto tiempo tiene que ser. Creo que son entre 15 y 20 días, algo así. Según yo era un mes cada 3 meses. Fíjense, entonces el 3x1. No, sí les dan más, o sea, trabajan una semana 12 horas o sus 8 horas, la siguiente semana descansan, la siguiente semana otra vez trabajan, y así los vas rotando para evitar el riesgo de que padezcan alguna radiación, ¿no? Porque ese tipo de enfermedades, pues las pagan muy bien,
y pues uno no quisiera enfermarse, ¿verdad? Pero es el riesgo de trabajo lo que te están pagando. Y les pagan, económicamente bien por el factor de riesgo que tienen. Los que transportan líquidos, ¿han visto ustedes los camiones o las pipas que luego llevan banderitas a los lados con diferentes números? Sí, la del gas, ¿no? Creo que La del gas, la de la gasolina, las diferentes sustancias, y cada uno de ellos menciona y dice el número del riesgo que están llevando y la gente que lo está transportando. Puede ser ácido muriático, cloro, diferentes sustancias. Y el riesgo de transportarlo también es alto. Entonces, pues se va a poner bueno todo este tipo de pláticas. Bueno, pues seguimos con el siguiente tema. Gracias, jóvenes. Y los del SAT también se pueden deducir todo lo que compren, siempre y cuando esté establecido, me imagino que es el de la tienda. Entonces, todo lo que entre, todo lo que vendan, lo pueden deducir y no, a veces no lo pueden deducir, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién sigue ahorita? Seguimos con la legislación laboral y social en México. Lima Martínez, Miriam Angélica y Martínez, Carla Saraí. ¿Están por ahí? Doctor. Sí, doctor. Sí, ahorita proyectamos. Muy bien, Miriam. Doctor, en su WhatsApp ya le mandé la lista en orden alfabético por si la quiere checar o utilizar en las siguientes participaciones. ¿Están los 49? Sí. Igual tengo duda de un compañero porque no sé si va a estar en esta materia, el compañero Noé, entonces no sé, solamente me falté. Noé. Carla Saraí, ¿verdad? Sí, yo. Ok, ahorita la checo. ¿Puedo compartir la pantalla? Y es que me lo pusieron, la lista que me hiciste llegar, los tengo por apellidos paternos. Y estaba buscando varios, por ejemplo, Vega, pues ya vi que está en la parte de atrás. Juan José Vega. ¿Y quiénes dices que falta? Porque aquí veo que son 47, falta uno. Ajá, es que usted me dijo que son 49 y por más de que nosotros hacíamos cuentas o a la hora de los equipos solo salíamos 48. Entonces no sé quién, a quién está inscrito y que no esté en los equipos. Porque no se reportó. Solamente somos 48 en los equipos. ¿Cómo se llama el compañero que falta? No, pues no sé, solamente porque la lista yo lo saqué de otra lista en la que se hizo como un consenso de la generación y ahí aparece Noé, que fue el compañero que estuvo con nosotros en las materias pasadas, en la de Geronto me parece, y por eso dije, pues maybe está ahí, bueno, tal vez está con nosotros y por eso aparece en la lista que le acabo de mandar, pero en realidad no sé quién sea el integrante número 49 de la generación, porque en sí, en los equipos solo hay 48 personas. Sí, aquí doctor, a lo mejor es que tenemos un compañero que es Hernández Vázquez Diego, pero él tramitó baja temporal, entonces podría ser que esté incluido en la lista. También podría ser Silva Velázquez Noé, que es el que no se ha reportado, no sé si igual tenga esta materia inscrita. Ajá. ¿Hernández Vázquez Diego se dio de baja? Sí. Baja. Hombre, qué tristeza, porque ya les falta poquito. Ya terminando conmigo, estas siguen otras dos cosas, se van a lo que son técnicas de quirófano y se van a internado, ¿no? Y Noé es ya estuve checando, es un compañero que es de la generación anterior a ustedes, es de la 47, y debía estas dos materias, pero ya la pasó la anterior. Entonces, pues ya se liberó y nada más estaría yendo a lo que son las técnicas de quirófano y ya para que también se vaya internado. Pues muy bien, pues continuamos. Sí, Kelly, ¿me podrías dar la opción, por favor, de compartir la pantalla?
Te hice hospedadora porque no sé cómo darle permiso, perdón. Mañana empezamos a las 9 de la mañana para ver si hacemos ahorita 3 o 4 temas, pero es muy pesado porque yo vengo un poco cansadín y yo creo que vemos 3 y mañana nos aventamos 4 o 5 temas. Yo creo que si nos apuramos, esta semana terminaríamos, máximo el lunes, y el martes les estaría yo aplicando su examen. Y por favor participen para que tengan sus puntitos. Deben de ser cada 3 participaciones es un puntito más. En eso quedamos, ¿verdad? Ah, y otra cosa. No me mandaron todos los trabajos. Nada más me recibí 5, 6, 7, 8 trabajos. De los 19 me faltaban 11 trabajos. Doctor, es que usted en la última sesión que tuvimos dijo que solamente los primeros le mandarán este sábado y que todos máximo para el siguiente sábado. Esa fue la indicación que usted dio. ¿Sí? Tal vez por eso no lo mandaron los compañeros. Ok, es correcto. Entonces, de todos modos ya empiezan a mandar porque pues tengo que estar leyendo todo eso y a veces les hago comentarios y a veces no, pero pues ya mándenme todo su trabajo para que terminemos. Ya ustedes terminaron con medicina legal, ¿no? Ya hicieron sus trabajos, sus apuntes, ahora sigo yo. Bueno, artículo 123, no es cierto, legislación laboral y social en México. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 3 y les vamos a exponer el tema 1.3, que es la legislación laboral y social en México. Bueno, aquí primero les voy a definir lo que es legislación social y menciona que es un conjunto de exigencias que puede hacer valer ante la para que proporcione los medios necesarios para poder atender el cumplimiento. Sí, pues les aseguro que los permita conducir a una digna de calidad. Tenemos que uno de los problemas sociales que el más inquietante que existe entre los dueños de las empresas y sucede que pues los trabajadores van a estar periódicamente mejores condiciones laborales, médica, pero principalmente mejores salarios. Y bueno, aquí les voy a señalar algunos antecedentes externos e internos que nos van a dar origen a los derechos o garantías sociales que van a estar instituidas en la Constitución Mexicana de 1917. Tenemos los antecedentes externos y aquí les voy a mencionar la Revolución Industrial en Gran Bretaña, en donde describió pues cómo se iban a desarrollar las relaciones entre los trabajadores obreros y los dueños de las fábricas. Entonces aquí mencionaba que los dueños de las fábricas estaban como muy ansiosos para mantener en funcionamiento sus máquinas prácticamente todo el día. ¿Para qué? Para que su industria fuera próspera. Entonces con esto pues iban a ocupar a los hombres y a las mujeres y a los niños en jornadas de trabajo muy grandes que iban a ser de aproximadamente de 12 a 16 horas. Y bueno, estos trabajadores, pues, aparte de que recibían salarios muy bajos, pues también iban a carecer de protección en caso de una enfermedad o de vejez, o en el caso de la vejez. Y además de que pues los gobiernos no iban a ejercer un control sobre las condiciones laborales. Entonces, pues con esto, la contratación de niños y las jornadas laborales de hasta 14 horas diarias, pues iban a ser muy frecuentes. Teníamos que pues todas estas condiciones de trabajo eran muy difíciles para soportarlas y entonces, aparte de que también en todas las condiciones sociales en las que vivían los trabajadores y sus familias. Entonces, pues todo esto los llevó a que se organizaran para poder defender sus intereses. Entonces, ya bien organizados, pues iban a solicitar a sus respectivos gobiernos, pues la creación de algunas leyes que pudieran reglamentar las relaciones entre los obreros y sus patrones. Además de que también querían una reducción
de la jornada de trabajo y mejores salarios. Dentro de los antecedentes internos, aquí tenemos que en relación con las leyes, pues uno de los principales documentos que nos referían los derechos sociales en nuestro país, pues iban a ser los sentimientos de la nación de don José María Morelos y Pavón, que fue presentado en el Congreso de Anáhuac el 14 de septiembre de 1813. Este documento iba a contener alrededor de 23 puntos, entre los que se encontraban importantes disposiciones que iban a ser de las garantías individuales y sociales. Entonces, aquí les puse que en el artículo 13 señalaba la igualdad de los hombres ante la ley, el artículo 15 hacía prohibición de la esclavitud, también mencionaba el artículo 17, que no se los puse, pero bueno, mencionaba el respeto a la propiedad, y el artículo 18, la prohibición de la tortura. Entonces, todos estos 23 puntos que fueron propuestos por Morelos, pues iban a representar ideas sobre las cuales iba a continuar de construirse pues una nación más independiente. Y ahora les voy a mencionar el origen de los derechos sociales. Entonces, durante la dictadura de don Porfirio Díaz, pues la explotación humana de los trabajadores, de los trabajadores de cualquier tipo, pues iba a ser una de las principales características. Entonces, a los mineros se les obligaba a entrar al trabajo al amanecer y salir al anochecer. Prácticamente eran de 12 a 14 horas. Esto mismo sucedía con los obreros y con los campesinos, ya que pues ellos iban a estar sometidos a la esclavitud, ya sea en haciendas o en fincas. Y bueno, también mencionaba que los mejores puestos eran para los americanos estadounidenses, y a los mexicanos solamente se les asignaban los empleos de segunda, de tercera o de cuarta categoría. Que bueno, encontré que era como telegrafista, mensajeros, y aparte de todo, pues iban a ser muy mal pagados. Entonces, en el gobierno de don Porfirio Díaz, pues nunca se preocupó por legislar en torno a los derechos sociales. Durante los 35 años que tuvo de gobierno, pues habían, las huelgas iban a estar prohibidas, además de quien intentara solicitar algún aumento salarial o reducción de las horas de la jornada de trabajo era castigado de una manera muy severa. Aquí tenemos el Código Penal del Distrito Federal en ese entonces, que castigaba con 8 días hasta 3 meses de arresto, y ponían una multa de 25 a 500 pesos a quienes pretendieran solicitar algún aumento salarial o impidieran el libre ejercicio de la industria o de trabajo. Era un dineral, ¿eh? Sí, mineral. No, era un dineral, porque ya es un peso que sí. se vendía muchísimo. Sí, en ese entonces era bastante. Entonces, además, pues, además de que no tenían descanso dominical, tampoco tenían prestaciones, ni escuela para sus hijos, ni médico, ni medicinas. Entonces, tenemos en el siguiente punto que la dictadura de don Porfirio Díaz, bueno, durante esta dictadura pues hubo una serie de protestas que tenían diferentes causas, pero principalmente eran de un índole y social. Entonces, aquí les pongo el manifiesto a la nación del Partido Liberal Mexicano, que es el PLM, que fue firmado por Ricardo Flores Magón el 1 de julio de 1906. Entonces, en este manifiesto, y el programa del Partido Liberal, pues iban a ser los pilares en los que se iban a sustentar los principios y los derechos sociales que van a estar en la Constitución de 1917. Los puntos sociales iban a ser en el punto 22, pues iba a ser, bueno, en el punto 21 era una jornada de trabajo máximo de 8 horas diarias. En el punto 24. En el punto 24 era prohibir el empleo de niños menores de 14 años.
Y en el artículo 33, pues era hacer obligatorio el descanso dominical. Entonces, con todos estos puntos que estaban transcritos en el programa del Partido Liberal Mexicano, pues con esto se iban a originar los derechos o garantías sociales que más tarde pues van a estar constituidos en la Constitución de 1917 que actualmente nos rige. Y bueno, otro punto es que don Francisco I. Madero, el 5 de octubre de 1910, incluyó el Plan de San Luis, en donde mencionaba algunas propuestas, en donde decía que pues era la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, protección de la raza indígena, además de estimular el desarrollo de la agricultura y establecer pensiones de retiro e indemnizaciones por accidentes de trabajo. Después tenemos que el Plan de Ayala, que bueno, el Plan de Ayala aceptó como suyo el Plan de San Luis, como que se fusionaron. Entonces, aquí pues mencionaban la abolición de la servidumbre por deudas, también limitar la jornada de trabajo a 8 o 9 horas con intervalos para comidas, también determinar el pago doble por el trabajo nocturno, el descanso dominical, también descanso en los días de fiesta nacional y el compromiso que tenía el patrón de prestar asistencia médica y establecer la educación laica. Por último, tenemos las adiciones al Plan de Guadalupe que lo anunció don Venustiano Carranza, en donde, bueno, este fue el 4 de diciembre de 1914. Entonces, ahí en ese documento se expedirían todas las leyes que debieran ser necesarias para que hubiera un mejoramiento de los trabajadores. Entonces, mencionaba que algunos días después de diciembre, en el artículo 2 de las adicciones al Plan de Guadalupe, pues emitió la nueva legislación social. Esto era para mejorar la condición del campesino rural, del obrero, del minero y en general de todas las clases trabajadoras. Y el 29 de enero de 1915, pues se reformó la Constitución de 1857, porque los gobiernos de los estados que tenían regímenes anteriores, pues no habían como atendido debidamente la necesidad de establecer un salario justo, ni tampoco pues habían prohibido la suscripción de los contratos que esclavizaban al trabajador. O sea, todo esto ha ido cambiando para bien, ¿no? Pero siempre hay gente que se pasa de vivo y pues procura no darle nada a los trabajadores. Bueno, vas a seguir más adelante, continúa. Sí, bueno, la legislación laboral es el conjunto de normas legales y jurídicas que protegen a cualquier trabajador durante su tarea. Bueno, para hablar de una relación laboral podemos empezar a definir al trabajador como una persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado, y el patrón será la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. El trabajo lo definimos como toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerida para cada profesión u oficio. El Estado mexicano va a estar obligado a respetar, proteger y cumplir los derechos de la persona. Bueno, en la Constitución mexicana tenemos el artículo 123 que consagra los derechos y garantías laborales. La legislación laboral en México se encuentra federalizada y esto bajo disposición del artículo 123. Bueno, el artículo 123 nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil,
Al efecto, se promoverán la creación de empleos y organización del trabajo conforme a la ley. Este artículo 123 consta de 2 apartados y el primero es que rige las relaciones de trabajo de los obreros, jornaleros, empleados domésticos y artesanos. Y el apartado B, rige las relaciones del trabajo entre poderes de unión y sus trabajadores. Bueno, también tenemos lo que es la Ley Federal del Trabajo de 1970, que es la máxima ley laboral en México, después del artículo 123. Y va a tener como finalidad garantizar la seguridad de los trabajadores, sus derechos y deberes, así como brindar el marco legal de normas de convivencia para llevar a cabo el trabajo en lo que respecta a los términos que requieren. También tenemos el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. Y esta, va a ser una guía, es una guía que se implementó por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social desde 1997 y se utilizó como estándar para llevar a cabo medidas de seguridad aceptables en el área de trabajo. Y, la ley del Seguro Social se hizo en 1943 y se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto, con la finalidad de garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar del individuo. Y también tenemos lo que es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que se encarga de impartir justicia, promoviendo la paz social y armonía en las relaciones laborales mediante la conciliación y el arbitraje. Posteriormente, está la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y tiene como objetivo resolver los conflictos laborales de competencia local que se suscitan entre trabajadores y empleados mediante la conciliación y el arbitraje. Esto, va a ser no es entre trabajadores y... ¿qué otra cosa dijiste? Es entre patrones y entre fábricas con los trabajadores. Ellos concilian las cuestiones laborales. No sé si se quedó claro. Creo que me confundí un poquito. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje resuelve los conflictos laborales de competencia federal que se suscitan entre trabajadores y empleados. Y empleadores. Y empleadores, correcto, o sea que los dueños, los que dirigen fábricas, etcétera. Por ejemplo, Pemex, que es una institución del Estado, ellos tienen que conciliar ante los trabajadores diferentes tipos de trabajos que están los trabajadores de Pemex. Y si ocurre cualquier accidente, cualquier negligencia, pues Pemex como institución del gobierno tiene que responder pagándole a la persona o indemnizándola o viendo cómo poderla cambiar de un área donde tenga menos riesgo de trabajo. O sea, son conciliadores. Sí, perdón. Era entre los trabajadores y los empleadores. Correcto. Y esto, con equidad y justicia laboral. Ajá. Y después está lo que es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y va a ser el encargado de resolver conflictos laborales de competencia estatal. Y, también con el objetivo de mantener el equilibrio en las relaciones de trabajo y preservar la paz social. Pues sí. Posterior a esto, también podemos tener lo que es el Reglamento Interior del Trabajo, que son disposiciones obligatorias tanto de los trabajadores como de los patrones.
¿Sí? Hay derechos y obligaciones. Sí, claro. Entonces va a ser tanto de los trabajadores como de los patrones, y estas disposiciones, bueno, podrán ser, por ejemplo, las horas de entrada, de salida, los días y lugares de pago, normas para prevenir riesgos, permisos y licencias. Y creo, bueno, son todos. Y como conclusión, bueno, la legislación laboral también se encarga de proteger los derechos sociales, ¿no? Porque bueno, dentro de los derechos sociales importantes, pues está la salud, el trabajo, la vivienda y la educación. Entonces, todos estos organismos nos van a ayudar a proteger al trabajador en todos estos derechos que tiene como persona. Claro, todo el mundo tiene derecho a un trabajo digno, a tener educación, porque es por eso el gobierno da la educación libre, laica y gratuita hasta nivel secundaria, y creo que hasta nivel medio superior, y también en nivel superior, porque también el Politécnico, como es una institución pública, pues se da una educación libre y profesional, y tiene derecho también a vivir bien, estar en un lugar seguro y tener sus alimentos seguritos. Y todo lo que de ella emana, o sea, todo lo que es sus servicios de salud, ¿verdad? Y todo tiene derecho. Y dice que el Estado mexicano está obligado a respetar, proteger y hacer cumplir. ¿Verdad? Muy bien, Miriam. ¿Sí? Sí, doctor. De nuestra parte. Muy bien, entonces aquí estaba viendo, me llamó la atención la bibliografía, porque no, esa otra que estaba viendo donde tenían hasta 2017, y está bien, esta es de 2013 y 2004. Pues muy bien, Angélica. ¿Alguna pregunta que tengan, muchachos? Porque aquí está bueno todo lo que tienen derecho y obligaciones, y los trabajadores, tanto el patrón tiene obligaciones y derechos también. Existen sindicatos donde cualquier empresa que tenga un sindicato, ustedes pueden llegar y poner otro sindicato, porque la ley se los permite, y siempre y cuando cumplan con todos los lineamientos que uno quiera tener o que tenga. Entonces, el ISSSTE no permite otro sindicato, el IMSS no permite otro sindicato, Pemex tampoco, lo que es la compañía de luz menos. Entonces, eso como son empresas estatales o son empresas estatales, pues el gobierno no le conviene que pues metan más sindicatos. Pues ya ven lo que pasó con Pemex, ¿no? Que estaba un sindicato y se metió otro. Bueno, ustedes están todavía muy chicos y a lo mejor no supieron de eso. Bien, pues si no hay más preguntas, mañana nos vemos a las 9, jóvenes, y me mandan de una vez todos los trabajos. Y ¿Perdón? Andrea querían participar. ¿Quién? Tienen las manitas alzadas a ver. Sí, Ángel Espino, Andrea y Aldo. Muy bien. Sí. Ángel Hola, Espino. profesor, compañeros. Bueno, mi comentario, mi participación es más de acuerdo a la historia, como lo estaba mencionando mi compañera. Yo cuando estaba leyendo el tema descubrí, decía la literatura que hablar de años anteriores a 1910 es difícil abarcar este tema de legislación laboral, porque pues aunque ya había indicios, pues nada que ver con lo que tenemos ahorita, ¿no? Y pues posteriormente, como lo mencionó mi compañera, que anteriormente pues se veía muy penado esto de las huelgas, que pues se podían meter en la cárcel o tenía sanciones económicas o cosas así. Fue cambiando poco a poco. De hecho, antes de 1917 me parece que en el 1916, Carranza, para reprimir una huelga, lo que hizo fue cambiar esa ley, y en vez de poner una multa de cárcel o salario, la llegó a cambiar hasta pena de muerte.
porque pues para reprimir la huelga, ¿no? Que en ese momento sucedió. Pero posteriormente lo que ellos buscaron para el bien laboral fue que en la Constitución de 1917 cambiar un poquito del artículo 5, que es la libertad de profesión, ¿no? Querían como que mejorar ese artículo, pero de tantos puntos que se abarcaron, porque buscaban una igualdad de salario y cosas así, de tantos puntos que se abordaron, se llegó a crear un nuevo artículo, que es en el caso del 123, en donde no solo hablaban sobre privilegios laborales, o sea, igualdad de salario y cosas de ese tipo, sino también se metió lo de la huelga. En este caso, ya quitando lo de la pena de muerte y la libertad de huelga, que pues cambió en su momento Carranza para reprimir, ¿no? O sea, ahora sí ya se tenía una libertad de huelga, cuando antes no, o sea, hace un año de este artículo, si una persona entraba en huelga, pues corría el riesgo de que la mataran. Entonces creo que fue un avance muy importante. Sí, así es, había mucha represión. Ahora hay represión en otras formas, ¿verdad? Pero no deja de haber represión. Pero sí ha cambiado para bien, Aldo. Digo, Ángel. Muy bien, gracias. Andrea. Sí, así es. Yo creo que va a llegar el momento que vamos a estar como China, ¿no? Que nada más pues, les permitan un hijo. Creo que ya ahora les permiten dos, ¿verdad? Pero es un crecimiento demográfico tremendo. Y pues ya no alcanza para todos, ¿verdad? Ya es mucha gente. Gracias, Jacaranda y Andrea. Y nos falta Aldo. Aldo. Sí, Doc, aquí estoy, aquí estoy. ¿Sí me escucha? Sí. Bueno, mi participación va más encaminada a justamente en los antecedentes de los que nos hablaron nuestras compañeras, pues como que desde 1917, como bien se hizo constitucional los derechos laborales, las obligaciones de los empleadores, y en el año 70 lo que había leído y se me hizo bastante interesante es que como tal, si bien habían estado establecidas todas estas normas, pero lo que sucedía es que como tal, los empresarios se apegaban más hacia la parte administrativa. O sea, como tal, no se tenía la previsión de todos estos derechos y obligaciones hacia los empleados de forma física, y más allá se tenía pues como que en primordial instancia el que, ok, si me estás obligando, o bueno, las normas me están obligando a proveer servicios de calidad, a proveer que el trabajador tenga como tal un seguro establecido, pues nada más está previendo el que en un papelito, ok, de marca el personal se está actualizando, están habiendo tales insumos para la protección del mismo, pero como tal no se tenía establecido el que estos fueran literalmente pues llevados a cabo, ¿no? En la realidad. Y
junto con el advenimiento de las normas que más tarde se impusieron, que ya van más encaminadas hacia la previsión de factores de riesgo a nivel laboral, es ahí hasta donde, por ejemplo, en el Código Penal, en el artículo 15C, ya como tal estipula, ok, el trabajador tiene derecho a tales cosas, dentro de las cuales el empleador tiene la obligación de realizar, pero es hasta ahí, hasta ese momento en el que se va a estar normativizando en la norma tanto la 1, la 2, la 5, la 10, la 17, la 21, la 24 y la 30, es decir, como que ya hay un panorama más amplio en el cual ya se está estableciendo todo este tipo de pautas para que más tarde instituciones como, bueno, a nivel federal, las que se encargan como de la revisión de este tipo de sanciones es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el IMSS, la Asociación Interdisciplinaria de Salud Ocupacional e Higiene y la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, que tal cual tienen la necesidad, o bueno, ya está más de la mano en primer contacto con el trabajador, y eso hace que hoy en día sea como más factible el que puedan llevarse a cabo todos estos derechos que corresponden, ¿no? Y eso sería todo. Pues sí, cada uno tiene, como les comento, derechos y obligaciones, Aldo. Y pues el gobierno ya prevé todo este tipo de situaciones. Y de hecho todo el mundo tiene derecho a una salud digna, ya sea social o de alguna institución. Y cuando ustedes empiezan a trabajar, si tienen algún patrón o ustedes trabajan por su cuenta, siempre es bueno que tengan una institución que los respalde, porque las cuestiones médicas salen carísimas. Bueno, todos modos eso ya lo irán viendo ustedes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiera participar? Yo creo que ya nadie quiere, ¿verdad, Santa María? No, está bien. No, está bien. Pues muy bien. Todo al Entonces, 100. nos veremos el día de mañana, por favor, entonces a las 9. ¿Ok? Y sí estaba checando que somos 48, 49. Tengan buena tarde. Coman rico.